La recepción de la boda estaba destinada a ser una celebración, pero todo se convirtió en un caos cuando mi suegra, Silvia, descubrió que yo estaba embarazada antes del matrimonio. Pude ver cómo entrecerraba los ojos y su expresión se volvía fría mientras lentamente se levantaba de su asiento. De repente, con una mirada llena de rabia, se acercó a mí, frente a todos nuestros invitados. No solo levantó la voz, sino que agarró el escote de mi vestido y, con un movimiento rápido, lo desgarró. Un silencio pesado llenó la habitación, seguido de murmullos de sorpresa que se esparcieron como fuego. Me quedé congelada, más humillada de lo que las palabras pueden describir, mientras el sonido de la tela rasgándose resonaba a nuestro alrededor. En ese momento, todos esperaban que mi esposo interviniera para defenderme, para demostrar que yo pertenecía a su familia, a pesar de la ira de su madre, pero él no hizo nada, se quedó ahí, mirándome, su rostro sin ninguna emoción, sin una palabra de apoyo ni un gesto de consuelo. Me quedé completamente sola, avergonzada y expuesta ante una habitación llena de gente. Incluso su padre no hizo nada, solo miró en silencio, como si fuera un simple espectador. Nadie sabía lo que pasaría al día siguiente. Se acercaba una tormenta, y yo estaba lista para pelear. Mi nombre es Hannah y quiero contarles mi historia. Es una historia llena de angustia y traición, pero también de esperanza y de descubrir una fuerza que jamás imaginé tener. No fue fácil para mí. Fui criado por mis abuelos, quienes me acogieron después de que mis padres fallecieron. Hicieron lo mejor que pudieron, pero nunca tuvimos mucho. Aprendí desde el principio que la vida no era justa y que tenía que luchar por todo. Quería concentrarme en mis estudios, decidido a construir una vida para mí, en lugar de convertirme en contador como una vez había soñado. Al final, terminé siguiendo una carrera como desarrollador de software, con la esperanza de que ese campo me diera la seguridad financiera que tanto anhelaba. A los 20, finalmente conseguí un buen trabajo en una empresa de tecnología en un pequeño pueblo de Ohio. Pensaba que estaba en camino de construir un futuro estable. Fue entonces cuando conocí a Robert Hastings, un hombre que parecía ser todo lo que siempre había esperado. Era guapo, seguro de sí mismo y provenía de una familia acomodada que tenía varios negocios. Nuestro romance fue rápido y apasionado. No pasó mucho tiempo antes de que me sorprendiera creyendo que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía. Todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada. Estaba aterrada pero emocionada, y pensé que Robert sentiría lo mismo. Todavía recuerdo el día que se lo dije. Estábamos sentados en mi pequeño apartamento y apenas podía pronunciar las palabras. Robert, ¿tengo algo importante que decirte? Estoy embarazada. Su reacción no fue la alegría que yo esperaba. En cambio, su rostro se puso pálido y comenzó a caminar por la habitación. ¿Cómo pudo pasar esto? No estoy listo para ser padre, gritó, su voz llena de pánico. Mi corazón se hundió, pero traté de mantener la calma. Intentando tranquilizarlo, le dije suavemente que podíamos resolverlo juntos, que podíamos planear un futuro. Después de un largo silencio, finalmente se calmó, y para mi alivio, me prometió que se casaría conmigo, pero eso fue antes de que Silvia, su madre, lo descubriera. Silvia Hastings era una mujer acostumbrada a salirse con la suya. Dirigía a su familia como si fuera un negocio, fría, calculadora y despiadada. Cuando supo que yo estaba embarazada, se enfureció. Nunca olvidaré la forma en que me miró la primera vez que enfrentó a Robert por mí. Ella no es nadie, escupió Silvia con desdén. No puedes casarte con ella. Piensa en la reputación de nuestra familia. A pesar de los intentos de Robert por calmarla, Silvia dejó claro que nunca sería bienvenida. Pero Robert, con su encanto, me aseguró que todo estaría bien y que seguiríamos adelante. Con la boda, debería haberlo sabido mejor. Debería haber visto las señales. El día de la boda llegó, y en lugar de ser una ocasión feliz, sentí como si estuviera marchando hacia una batalla. La ceremonia transcurrió sin problemas, pero en la recepción la verdad salió a la luz. Estábamos allí, saludando a nuestros invitados. La mirada fría de Silvia cayó sobre mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que ella diera un paso al frente y rasgara mi vestido, gritando, ¿crees que puedes atrapar a mi hijo con este bebé? Nunca serás parte de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados me miraban horrorizados mientras yo intentaba unir los pedazos del vestido hecho jirones, con las mejillas ardiendo de vergüenza, pero la peor parte no fue el arrebato de Silvia, sino el silencio de Robert, su falta de voluntad para defenderme. Simplemente miró hacia otro lado, como si yo fuera una extraña. Después de la boda, me mudé a la finca de los Hastings, una mansión enorme que se sentía más como una prisión que como un hogar. La actitud de Robert cambió casi de inmediato.
volviéndose distante y escondiéndose detrás de las presiones de las expectativas de su familia. La crueldad de Silvia solo se intensificó, me humillaba a cada paso, llamándome cazafortunas y cuestionando la paternidad de mi hijo. Tal vez has estado mintiendo sobre este bebé todo el tiempo, decía con veneno en su voz. Robert merece algo mejor. Cada día me sentía más aislada, pero seguía creyendo que podría hacer que esto funcionara, que de alguna manera Robert cambiaría. No fue hasta que di a luz a mi hijo, Jacob, que me di cuenta de lo atrapada que estaba, sosteniendo a Jacob en mis brazos. Supe que tenía que encontrar una salida. Fue entonces cuando conocí a Mark y Laura, dos amigos que conocí en un grupo comunitario local. Mark entró en mi vida. Era un hombre de buen corazón, de unos 40 años, que cojeaba por una vieja lesión. Su hermana, Laura, era auxiliar de enfermería. Se convirtieron en mis salvavidas y me ofrecieron apoyo cuando más lo necesitaba. Hannah, eres más fuerte de lo que crees, me decía Mark cada vez que me sentía abrumada. Puedes formar tu propia familia, no necesitas depender de ellos. Sus palabras me dieron esperanza, y comencé a imaginar una vida en la que no estuviera bajo el control de Silvia. Justo cuando pensaba que podía comenzar a reconstruir mi vida, una noche todo empeoró. Escuché a Silvia decirle a Robert, tienes que ponerte firme o lo perderás todo. Ella se llevará a este bebé y arruinará tu vida. La respuesta de Robert me dejó helada. No sé qué hacer. Mamá, dijo, ¿qué se supone que debo hacer? En ese momento supe que tenía que proteger a Jacob. Si no actuaba, Silvia me quitaría todo. Con la ayuda de Mark y Laura, comencé a reunir pruebas, documentando cada insulto, cada amenaza, cada intento de socavar mi papel como madre. Cuando llegó el día de la audiencia de custodia, estaba aterrorizada. Silvia, impecablemente vestida, me miró como si ya hubiera ganado, pero yo me mantuve firme y presenté mi caso con la fuerza que tanto había luchado por encontrar. Cuando el juez anunció su decisión, concediéndome la custodia total de Jacob, sentí que las cadenas finalmente se rompían. Esto no ha terminado. Hannah, gruñó Silvia mientras salíamos de la sala del tribunal. Tal vez no, respondí abrazando a mi hijo, pero siempre lucharé por él. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Encontré una pequeña casa, la llené de risas y amor, y vi cómo Jacob se hacía más fuerte cada día, con Mark y Laura a mi lado. Creé una nueva familia basada en el apoyo y la confianza. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y por primera vez me sentí realmente libre. Silvia pudo haber intentado destruirme, pero subestimó una cosa: soy una luchadora y siempre protegeré lo que es mío. Sin embargo, las amenazas de Silvia no eran vacías. Aunque obtuve la custodia de Jacob, sabía que ella no se daría por vencida tan fácilmente. Durante semanas viví en paz, pero había rumores y susurros. La gente me decía que ella seguía buscando formas de anular la decisión del juez, que no iba a rendirse. Un día, mientras tomaba un café con Mark, él me advirtió con el ceño fruncido, la preocupación evidente en su rostro. Tienes que estar alerta, me dijo seriamente. Lo sé, murmuré, mirando a Jacob, que jugaba tranquilamente a mi lado. La idea de perderlo me heló la sangre. Apreté la taza de café con fuerza, decidida a no dejar que el miedo me dominara. Estaba lista para cualquier cosa que Silvia intentara, o al menos eso creía. Una noche, mientras acostaba a Jacob, escuché un fuerte golpe en la puerta. La abrí con cautela y me encontré con dos oficiales uniformados parados en mi porche. Señora, tenemos que hablar, dijo uno de ellos con tono serio. Recibimos un informe de que no eres apta para cuidar a tu hijo. Mi corazón se desplomó. Eso es mentira. ¿Quién fue? Pregunté, pero me detuve a mitad de la frase. Por supuesto, era Silvia. Esto era cosa de ella. Silvia estaba decidida a quitarme a Jacob por cualquier medio necesario. Señora, vamos a tener que echar un vistazo por la casa, dijo el oficial suavemente, pero pude ver la sospecha en sus ojos. Sabía lo que Silvia intentaba hacer, pintarme como una madre inestable y negligente. Si no tenía cuidado, ella podría ganar. Adelante, dije, tratando de mantener mi voz firme. No encontrarán nada. Los oficiales se movieron por la casa, revisando cada habitación, mientras yo me quedaba allí con el estómago hecho nudos. Cuando terminaron, el oficial asintió. Todo parece estar bien aquí, señora, pero le sugiero que tenga cuidado. Los reportes falsos como este a veces pueden escalar. Asentí, pero por dentro estaba furiosa. Silvia había cruzado una línea, y sabía que si no tomaba medidas, seguiría presionando hasta encontrar la manera de destruirme. Necesitaba una solución permanente, algo que protegiera a Jacob y pusiera fin a su interferencia de una vez por todas. Al día siguiente,
Llamé a Mark y a Laura. Tenemos que hablar, les dije con urgencia. Vinieron de inmediato, y nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de la cocina, planeando una estrategia para detenerla. Les dije que necesitaba encontrar la forma de sacarla de nuestras vidas para siempre. Los ojos de Laura brillaron con determinación. Luego combatimos fuego con fuego. ¿Qué hacemos?, pregunté confundida. Reunimos evidencia sobre ella, dijo Mark. La enviamos poco a poco. Ella ha estado jugando sucio, tratando de pintarte como una madre no apta. Pero, ¿y si podemos mostrarle al juez quién es ella realmente y probar que no es apta para estar cerca de Jacob? Era un riesgo, pero sabía que era mi única opción. Durante las siguientes semanas, reunimos todo lo que pudimos, grabaciones de sus llamadas telefónicas, videos de su comportamiento errático, incluso testimonios de exempleados que la habían visto perder los estribos de manera peligrosa. Lentamente construimos un caso contra ella. El día que presentamos todo al juez, Silvia parecía furiosa. ¿Crees que puedes usar mis propias tácticas en mi contra?, siseó, con los ojos llenos de rabia. Esto no se trata de tácticas, Silvia, dije con calma, manteniendo la cabeza en alto. Se trata de proteger a mi hijo de una influencia peligrosa. El juez revisó cuidadosamente toda la evidencia, y cuando llegó el momento de tomar su decisión, apenas podía respirar. Basado en la evidencia proporcionada, comenzó su voz firme. Estoy emitiendo una orden de restricción contra Sylvia Hastings, con efecto inmediato. Ella no debe tener contacto con el niño Jacob Hastings ni con su madre, Hannah Porter. Casi me desplomé de alivio. La batalla finalmente había terminado. Silvia soltó un grito furioso cuando el juez dio su veredicto, pero no me importó. Había ganado. Jacob estaba a salvo. En los meses siguientes, la vida volvió lentamente a sentirse normal. Encontré un nuevo trabajo en una ciudad diferente, con la esperanza de empezar de nuevo para mí y para Jacob, lejos del alcance de Silvia. Mark y Laura me ayudaron a mudarme, siempre con su apoyo incondicional. Una tarde soleada, mientras veía a Jacob jugar en nuestro nuevo patio trasero, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Silvia había intentado derrumbarme, pero yo seguía en pie, más fuerte que nunca. Había enfrentado su oscuridad y salido del otro lado, no solo como una sobreviviente, sino como una guerrera. Mark y Laura también estaban allí, sentados conmigo en el porche, riendo y disfrutando de los placeres simples de la vida. Ellos se habían convertido en mi familia elegida, las personas en las que podía confiar en las buenas y en las malas. Tal vez no compartíamos sangre, pero compartíamos algo más profundo: la lealtad. El amor y el vínculo inquebrantable que surge al enfrentar la adversidad juntos. Mientras el sol se pone, arrojando un cálido resplandor sobre el jardín, me volví hacia Mark. No podría haber hecho esto sin ti. No me necesitabas, Hannah, respondió suavemente. Tuviste la fuerza todo el tiempo, solo te lo recordé. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero eran lágrimas de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente había encontrado mi lugar en el mundo. No era solo una madre que luchaba por sobrevivir. Era una mujer que había peleado por su familia y había ganado. Puede que haya perdido la batalla, pero ella me enseñó algo importante: que podía enfrentar lo peor y aún así salir airosa. Siempre llevaría las cicatrices de esta experiencia, pero las usaría con orgullo. Eran prueba de que era inquebrantable. Miré a Jacob, que se reía mientras perseguía una mariposa por el jardín. Vamos a estar bien, bebé, susurré suavemente. Vamos a estar más que bien, porque no importaba lo que me deparara el futuro. Sabía una cosa con certeza: finalmente era libre de construir la vida que siempre había soñado para mí y para mi hijo. Habíamos enfrentado la tormenta y ahora, por fin, los cielos estaban despejados. Juntos forjaríamos un nuevo camino, uno lleno de amor, fuerza y la promesa de días más brillantes por delante. En los meses posteriores al fallo de la corte, la vida fue cayendo gradualmente en un ritmo pacífico. Encontré una pequeña casa en un vecindario tranquilo, muy alejado del caos de la propiedad de los Hastings. Cada mañana, veía cómo Jacob se hacía más fuerte y su risa llenaba nuestro hogar de calidez. Empecé a trabajar desarrollando software de forma remota para una pequeña empresa, y las alegrías simples de nuestra nueva vida, como las risitas de Jacob mientras perseguía mariposas en el patio trasero, se convirtieron en mi fuente de fortaleza. Mark y Laura permanecieron constantes en mi vida, visitándome con frecuencia para ver cómo estábamos y ayudarme. Se habían convertido en la familia que siempre anhelé, demostrando que el amor y la lealtad no siempre están unidos por la sangre. Mientras estaba sentado en el porche una noche, sosteniendo a Jacob cerca, finalmente me permití respirar. Ya no sobrevivía, estaba prosperando.
Había luchado por mi hijo, por nuestro futuro, y contra todo pronóstico, habíamos ganado. Las cicatrices del pasado aún persistían, pero ya no me definían. Servían como recordatorios de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre y esperanzado sobre el futuro, listo para aceptar lo que venga después. De repente, el té hirviendo salpicó mi cara. El dolor agudo me golpeó de inmediato, dejándome aturdida mientras me quitaba el líquido ardiente. Levanté la vista y vi a Vivian, mi suegra, parada allí con la taza vacía todavía en la mano. Su expresión era fría, sin emociones, como si lo hubiera hecho a propósito. Traté de entender lo que acababa de pasar, pero el shock me dejó sin palabras. Esta no era la primera vez que cruzaba la línea, pero sería la última. Sus ojos helados se encontraron con los míos y, mientras su voz áspera sonaba de nuevo, supe que ya no podía soportarlo más. Hola, mi nombre es Sandra y tengo 32 años. Lo que alguna vez fue un matrimonio lleno de esperanza se ha convertido en una batalla agotadora, no solo entre mi esposo y yo, sino también entre su madre y yo. Derek y yo nos conocimos en la universidad. Ambos estudiamos administración de empresas y soñábamos con desarrollar nuestras carreras en finanzas. Nos casamos hace 3 años y estábamos listos para empezar una vida juntos. Sin embargo, Derek perdió su trabajo hace 6 meses, y todo cambió rápidamente. Trabajar duro en el mundo de las finanzas, hacerlo bien y ganar un ingreso sólido de alrededor de 50,000 pesos al mes con el comercio de acciones debería haber sido suficiente para mantenernos a los dos, pero Vivian no estaba satisfecha, nunca me aprobó de verdad, y cuando Derek perdió su trabajo, su resentimiento creció, a pesar de que yo estaba apoyando financieramente el hogar. Ella siempre esperaba más. Su última demanda fue que contribuyera con 1,500 pesos adicionales al mes para los gastos del hogar, aunque yo ya estaba cubriendo todo, la hipoteca, los servicios, los comestibles y más. Para ella, no era suficiente. No importaba cuánto estuviera haciendo, nunca era suficiente. Una mañana, después de que me fui directo a lo que esperaba que fuera una entrevista de trabajo importante, Vivian me acorraló en la cocina. Estaba sentada en la mesa, bebiendo su té y mirándome fijamente mientras yo limpiaba los mostradores. ¿Crees que solo porque estás ganando algo de dinero puedes librarte sin pagar tu parte? Me soltó Vivian. Me detuve, tratando de mantener la calma. Vivian, ya estoy cubriendo todas las cuentas. ¿Qué más quieres? Quiero que contribuyas con 1,500 pesos al mes, exigió, como si fuera la petición más razonable del mundo. Ya estoy pagando todo. No me queda nada más para dar, respondí con voz firme pero tranquila. Los ojos de Vivian se entrecerraron. Entonces, tal vez deberías pensar en irte. Si no puedes cargar con tu parte, no perteneces a esta casa. Me quedé atónita. Ella sabía perfectamente que yo era quien mantenía esta casa, no Derek, y aún así tuvo la audacia de pedirme más. Mi paciencia llegó al límite. No soy yo quien no está haciendo su parte aquí, Vivian. Tal vez deberías hablar con tu hijo sobre contribuir antes de venir a mí. Fue entonces cuando perdió el control. En un arranque de ira, se levantó, agarró su té y lo arrojó directamente a mi cara. El líquido hirviendo quemó mi piel, pero lo que más me dolió fue la pura malicia detrás de su acto. Retrocedí sorprendido y me quedé en silencio mientras ella se marchaba furiosa, murmurando algo sobre que yo era una desagradecida y que no merecía estar en su familia. Fue en ese momento que supe que no podía seguir en esa casa. Esa misma noche empaqué mis cosas y me fui. Derek no estaba por ningún lado. Otra entrevista de trabajo fallida. Supongo que no tenía intención de esperarme a que volviera a casa. Regresé a la casa de mis padres, y los días pasaron lentamente. No escuché ni una palabra de Derek, ni una sola llamada o mensaje. Al principio me sorprendió. Esperaba al menos una disculpa o una explicación, pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que yo significaba poco para él, o al menos, menos de lo que significaba su madre. Pasó un mes y mis sentimientos hacia Derek empezaron a desvanecerse, siendo reemplazados por una sensación de claridad. No podía regresar a un matrimonio en el que me devaluaban y manipulaban constantemente. Comencé a considerar seriamente el divorcio. Una mañana temprano, el timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré el monitor y me sorprendió ver a Derek y Vivian parados afuera, como si nada hubiera cambiado desde que me fui. ¿Qué? Murmuré, desconcertada por su repentina aparición. Sí, ¿qué puedo hacer por ustedes? Pregunté a través del intercomunicador, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de mi creciente frustración. Te perdono, Sandra, declaró Vivian con arrogancia, su voz aguda resonando a través del altavoz. Vuelve a casa ahora. Perdóname, repetí,
confundida y enojada. ¿Perdonarme por qué exactamente? Yo no he hecho nada malo. Y sin embargo, ahí estaba ella, actuando como si tuviera alguna autoridad sobre mí. Sin esperar una respuesta, corté la llamada del intercomunicador y me alejé de la puerta, con el corazón acelerado por la ira, pero no se fueron. En vez de eso, empezaron a golpear la puerta. Sus voces se hicieron más fuertes y desesperadas. No nos cuelgues, simplemente déjanos entrar, gritó Vivian, de mala gana. Abrí la puerta, más para no molestar a los vecinos que para escuchar lo que tenían que decir. Entraron, y les hice un gesto para que se sentaran en el sofá de la sala. Necesitaba respuestas y no iba a dejar que me pisotearan esta vez. ¿Qué quieren?, pregunté, yendo directo al punto. Vivian se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Tienes que volver. Ya es hora de dejar de actuar como una niña y regresar a tus responsabilidades. Mi mandíbula se apretó. Me dijiste que me fuera, Vivian. Me fui por tu culpa. ¿Ahora esperas que regrese como si nada hubiera pasado? La discusión se intensificó rápidamente, con Vivian acusándome de abandonar a Derek, mientras yo me mantenía firme recordándole el abuso que sufrí bajo su techo. Cuando la pelea alcanzó su punto máximo, Derek finalmente habló con voz vacilante. Mamá, hay algo que necesito decirte. Vivian se volteó hacia él, su ira disminuyendo momentáneamente. ¿Qué es? Derek miró hacia abajo, incapaz de mirarla a los ojos. He estado sin trabajo durante meses. Sandra es quien nos ha estado manteniendo. Yo no he estado aportando nada. La cara de Vivian se torció de incredulidad y furia. ¿Qué quieres decir? Me dijiste que todo estaba bien. No quería que te preocuparas, murmuró Derek, pero su excusa solo empeoró las cosas. Vivian explotó, ahora su ira dirigida hacia Derek. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Dependiendo de ella, sin hacer nada para arreglar tu situación. Me senté viendo cómo se desarrollaba la escena. Esta era exactamente la razón por la que me fui. Ya no iba a ser parte de este ciclo tóxico. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Busqué en mi bolso y saqué los papeles de divorcio que había guardado durante semanas. Los ojos de Derek se abrieron con incredulidad cuando se los entregué. Por un momento, no dijo nada, solo los miró fijamente, como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Sandra, esto es demasiado repentino, dijo finalmente, con la voz temblorosa. ¿No crees que deberíamos hablar de esto? Sacudí la cabeza. La resolución en mi corazón era inquebrantable. He tenido semanas para pensar en esto. Derek, no te acercaste, no te importó. Tu madre me ha tratado horrible y dejaste que pasara. No voy a regresar a esa casa. Vivian se levantó de un salto, con la ira evidente en su rostro. ¿Crees que puedes irte después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Lo que han hecho por mí? Me burlé de Vivian. No has hecho nada más que hacerme la vida imposible desde el día que me mudé. Yo era la que mantenía la casa mientras Derek estaba desempleado. Y aún así me exigías más. No voy a dejar que ninguno de los dos se aproveche más de mí. La cara de Derek se puso roja de frustración. No puedes simplemente renunciar a nuestro matrimonio por unas cuantas discusiones con mi mamá. Esto no son solo unas cuantas discusiones, Derek, dije con firmeza. Te quedaste al margen y viste cómo tu madre me abusaba verbal y emocionalmente. Nunca me defendiste, nunca me apoyaste. Y ahora, cuando más te necesitaba, ni siquiera fuiste capaz de acercarte. Salí para ver si estaba bien. Vivian estaba lívida. Su cara era una mezcla de furia e incredulidad. Ingrata, después de todo lo que he hecho por ti, mantener esta casa funcionando, permitiéndote vivir aquí, yo pagaba todo. Vivian, la interrumpí, mi voz era fría. ¿Y aún querías más? La habitación quedó en silencio por un momento. El peso de mis palabras cayó sobre ellos. Derek miraba entre su madre y yo, sin saber qué decir. Sabía que era verdad. Había dependido de mí sin hacer nada para mejorar nuestra situación. Ya terminé, Derek, dije, con voz firme. Tomó los papeles con manos temblorosas y el bolígrafo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó en voz baja, casi como si esperara que cambiara de opinión. Nunca he estado más segura de nada, respondí, sintiendo una ola de alivio mientras firmaba los papeles. Vivian, incapaz de contener más su ira, salió furiosa de la habitación. Te arrepentirás, Sandra, te arrepentirás de habernos dejado. La vi irse sin mirar atrás. Las amenazas resonaban en el pasillo, pero no sentí nada, ni miedo, ni arrepentimiento, solo alivio. Finalmente, pasaron más de 3 semanas y la vida en la casa de mis padres era pacífica. Los papeles del divorcio ya se habían presentado y estaba comenzando a seguir adelante con mi vida.
Una tarde, recibí una llamada que me tomó por sorpresa. Era Vivien. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo un tono neutral aunque mi corazón se aceleró de ansiedad. Sandra, me cortaron la luz y el gas, dijo Vivien, su voz llena de desesperación. Sé que ya no estás con Derek, pero ¿podrías al menos ayudarnos a pagar las facturas de este mes hasta que Derek encuentre un trabajo? No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me habían hecho pasar, ella tuvo la audacia de pedirme ayuda. No, Vivien, le respondí con firmeza. Ya no soy responsable de tu hogar. Deberías pedirle directamente a Derek que se encargue de eso. Él no puede, espetó ella. Todavía no ha encontrado trabajo y necesitamos ayuda. Te sugiero que lo averigües, dije con calma, sintiendo que mi paciencia se estaba acabando. Ya no me voy a involucrar más, le dije, presionando el botón de llamada para colgar. No puedes abandonarnos así, gritó Vivien, con su voz llena de ira y desesperación. No voy a abandonar a nadie, simplemente sigo adelante, respondí, y con eso terminé la llamada, bloqueándola. Pasaron unos meses y la vida finalmente comenzó a adaptarse a una nueva normalidad. Estaba prosperando en el trabajo, concentrándome en mis propias metas y en mi felicidad. Un día recibí un mensaje directo de Derek. Se disculpó por todo y admitió que debería haberme defendido. Finalmente encontré un trabajo en una fábrica, dijo, pero a pesar de sus disculpas, no sentí la necesidad de volver a relacionarme con él o su madre. Decidí bloquear su número también. Había seguido adelante y no tenía sentido reabrir viejas heridas 8 meses después del divorcio. Conocí a alguien nuevo que se llamaba Eric. Era amable, confiable y respetuoso. Todo lo que había anhelado pero nunca encontré en Derek. No nos apresurábamos a hacer nada serio, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz y en paz. Vivien finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones después de que presenté una denuncia legal sobre el incidente del té. Fue acusada de agresión. El tribunal le impuso una multa y fue sentenciada a servicio comunitario. El sistema legal reconoció su comportamiento como abusivo e inaceptable. Por otro lado, Derek se vio obligado a pagar manutención conyugal. Era una consecuencia justa porque, por su inacción y su confianza en mí durante todo nuestro matrimonio, al final había obtenido más que solo libertad de un matrimonio tóxico. Había ganado claridad, confianza y una nueva sensación de paz. Con el paso de los meses, mi vida dio un giro para mejor. Había dejado atrás el ambiente tóxico y la manipulación constante, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba viviendo para mí misma. Mi carrera y mis finanzas continuaron prosperando, y disfruté de la libertad que venía con eso. De vez en cuando pensaba en Derek y su madre, pero esos pensamientos no permanecían mucho tiempo. Había cerrado ese capítulo de mi vida y no había vuelta atrás. Eric y yo nos hicimos más cercanos, aunque aún no estábamos. No había prisa por nada. La conexión entre nosotros se sentía real. Él fue paciente y comprensivo, cualidades que había anhelado durante mi tiempo con Derek. No había exigencias ni expectativas infinitas. Por primera vez en mucho tiempo, pude concentrarme en lo que me hacía feliz. Una tarde, mientras me ponía al día con un trabajo en un café, recibí un correo electrónico que me provocó un escalofrío. Era del abogado de Derek. El asunto decía: solicitud de reconsideración de manutención conyugal. Abrí el correo y mi corazón latía con fuerza, pero mientras leía el contenido, una sensación de calma se instaló en mí. Derek estaba apelando para reducir los pagos de manutención conyugal, citando dificultades financieras. Aparentemente, había estado luchando para llegar a fin de mes desde nuestro divorcio, y la salud de Vivien también había afectado sus finanzas. Afirmó que el trabajo en la fábrica no pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos de manutención y la manutención del cónyuge. Sabía lo que estaban tratando de hacer. Esperaban que me sintiera culpable y reconsiderara mi decisión, pero ya había terminado con su juego. Había pagado mis deudas, tanto emocionales como financieras. Le envié el correo electrónico a mi abogado, confiando en que la ley estaría de mi lado. Unas semanas después, fuimos a la corte. Derek y su abogado argumentaron que ya no podía pagar la manutención conyugal debido a su difícil situación financiera. Presentó documentos que demostraban sus magros ingresos del trabajo en la fábrica y, al mismo tiempo, resaltaba los crecientes gastos médicos de Vivien, pero mi abogada estaba lista. Señaló que yo había sido la única proveedora financiera de nuestro hogar durante nuestro matrimonio, mientras que Derek había hecho poco para contribuir. La manutención conyugal era justa considerando los años que pasé apoyándolo a él y a su madre. Además, mi abogado sacó a relucir la agresión de Vivien contra mí, recordándole al tribunal el ambiente tóxico que había soportado durante toda la audiencia. Pude ver la frustración creciendo en el rostro de Derek.
algo a lo que no estaba acostumbrado. Ahora que tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, estaba luchando. El juez escuchó atentamente a ambas partes antes de emitir el veredicto. La solicitud de Derek para reducir la manutención conyugal fue denegada. El tribunal reconoció que, si bien su situación financiera era desafiante, no era suficiente para justificar una reducción en los pagos. Además, el comportamiento de Vivian había jugado un papel importante en la ruptura de nuestro matrimonio, y el juez dejó claro que Derek necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones o la falta de ellas. Cuando salimos de la sala del tribunal, Derek se acercó a mí con una expresión de frustración y desesperación. Sandra, por favor, ¿no podemos solucionar algo? Estoy luchando, no tienes que hacer esto. Lo miré, sintiendo un dolor de simpatía, pero rápidamente me recordé a mí misma todo lo que había pasado. Derek, lo que pasé, años apoyándote a ti y a tu madre, y todo lo que obtuve a cambio fue falta de respeto y manipulación. Necesitas resolver las cosas por ti mismo, sin esperar una respuesta. Me alejé, dejándolo ahí parado. No estaba enojada, solo aliviada de haberlo hecho. Ya no estaba atrapada en una vida que me había agotado mi energía y felicidad. A medida que pasaban los meses, la salud de Vivian seguía empeorando. Había escuchado a través de amigos en común que le habían diagnosticado una enfermedad grave y que estaba luchando por cuidarla. Aunque una parte de mí sentía pena por ellos, sabía que ya no era mi responsabilidad. Había hecho mi parte y ahora era el momento de dar un paso adelante en mi propia vida. Por otro lado, Eric y yo nos habíamos vuelto más cercanos y florecientes. Estábamos hablando de dar el siguiente paso en nuestra relación. Él respetaba mi independencia y apoyaba mis ambiciones, algo que nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Fue reconfortante estar con alguien que me valoraba por lo que era, sin intentar cambiarme ni controlarme. Un día, mientras hojeaba las noticias en mi teléfono, vi un titular que me llamó la atención: mujer local sentenciada por agresión en incidente de T. Mi corazón se aceleró cuando hice clic en el artículo y, efectivamente, se trataba de Vivian. El caso que había presentado contra ella por arrojarme té caliente, finalmente, había llegado a su fin. El tribunal la había declarado culpable de agresión y fue sentenciada a pagar una multa considerable, además de un servicio comunitario adicional. El peso de todo esto me golpeó de inmediato. Vivian finalmente se había enfrentado a la justicia y eso se sentía como el cierre que necesitaba. No estaba celebrando su caída, pero sentí una sensación de paz al saber que ella había sido responsabilizada por sus acciones. Meses después, mientras me sentaba con Eric en un restaurante, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. Cambié, me alejé de un matrimonio tóxico, enfrenté batallas legales y salí más fuerte del otro lado. Encontré la felicidad en mi carrera, en mi relación con Eric y, lo más importante, dentro de mí. Ya no cargaba con la carga de mi pasado. Vivian y Derek ya no eran parte de mi vida y era libre de vivir en mis propios términos mientras le sonreía a Eric al otro lado de la mesa. Sabía que, sin importar lo que me deparara el futuro, estaba lista. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia, no olvides poner un asterisco, suscríbete, al canal para obtener más contenido, me gusta el video si resonó contigo y deja un asterisco, comenta asterisco a continuación para compartir tus pensamientos o experiencias. Tu apoyo significa mucho.